En esta sesión, primero vamos a, bueno, con el fin de poder acabar la prueba de hipótesis que habíamos iniciado la sesión pasada, primero vamos a repasar un poquito sobre ciertas distribuciones que aparecen ya mucho en estadística, sobre todo cuando se trabaja con muestras aleatorias que tienen distribución normal. Estas dos distribuciones de forma natural se asoman por ahí más de una vez. Y pues en particular para este ejercicio que es hacer esas pruebas de hipótesis para la normal y para sus parámetros, pues sí, eventualmente van a tener que aparecer tarde o temprano, ¿no? También aparecen mucho ya de nuevo en estadística 3 porque en estadística 3 hay una parte en la que se empieza a ver cómo se comportan ciertas estimaciones, ciertos estimadores, ¿no? Los intervalos de confianza, las pruebas de hipótesis, cómo se empiezan a comportar cuando haces tender a tu tamaño de muestra hacia infinito, ¿no? Y entonces asintóticamente, no todas las distribuciones, pero muchas distribuciones convergen asintóticamente a una normal. Y entonces, pues la aproximación que ya te da es que queda en términos de las pruebas de hipótesis, de los intervalos de confianza, de los estimadores que se utilizan con la normal. Entonces, en estadística 3 pues van a volver a aparecer estas distribuciones de aquí. Así que no está mal que las vayan conociendo ya de buena vez. Aunque no, seguramente no va a venir en el examen construir algo que tenga que ver con una normal porque están muy largos esos ejercicios, pero aún así sí deben de conocerlas, ¿no? Es básicamente la mayoría de la aplicación ya en la vida real, no tanto de la actuarial, pero de gente que no es actuaria y que también utiliza estadística, pues se basa en lo que es la distribución normal. Entonces, pues también para que se puedan comunicar con otras personas que no conozcan tanta estadística, pues sí va a ser también imprescindible que estén familiarizadas por lo menos con estas dos distribuciones. Entonces, bueno, aquí ya les pongo cuáles son, ¿no? Vamos a repasar rápido lo que son las distribuciones TED-Student y G cuadrada. Y pues vamos una por una, ¿no? Primero vamos a ver cómo se define la distribución G cuadrada, que creo que es la menos fea. Bueno, las dos están medio feas, pero es la menos complicada, quizás. Y entonces, pues lo vamos a ver como una definición rápida, ¿no? Vamos a decir que una variable aleatoria, x, va a tener una distribución g cuadrada con un parámetro k, solamente tiene un parámetro. Se le pueden agregar parámetros de localización, ¿no? Pero bueno, así en general solamente le suelen poner un parámetro, ¿no? Entonces aquí le vamos a llamar k. Y eso va a ocurrir si solo si pues la función de densidad de esa variable aleatoria está dada por la siguiente expresión, ¿no? La función de densidad evaluada en x minúscula pues va a ser ese número real x elevado a la k medios menos uno por el exponencial de menos x entre 2 y todo dividido entre la raíz de 2k por la función gamma evaluada en k medios. Y esto solamente para los x, los números reales x que sean mayores o iguales a infinito, ¿no? Que sean no negativos. Entonces aquí lo que depende de x pues es lo que está arriba, ¿no? Lo de abajo a final de cuentas solo son unas constantes que sí están medio feas, ¿no? Sobre todo la de la función gamma, ¿no? Espero que recuerden cómo se definía la función gamma, ¿no? Que era mediante una integral impropia, pero a final de cuentas era una constante, ¿no? Entonces, la parte funcional, pues es la de aquí arriba, ¿no? Esto ya solamente son constantes que aseguran que pues, esto integre uno, ¿no? Mayor o igual que cero, pues sí va a ser esto, ¿no? Lo de arriba es mayor estricto que cero, bueno, mayor o igual porque aquí también puede ser cero, ¿no? Y lo de abajo es lo que sí ya es mayor estricto que cero, ¿no? Entonces, pues si no, uno puede verificar que esta sí efectivamente es una función de densidad y entonces pues te ayuda a definir una distribución de probabilidad, ¿no? Y a este en específico se le llama g cuadrada con parámetro k. Ahora, el parámetro k lo único que se le pide es que sea un número estrictamente positivo, ¿no? O sea, teóricamente solamente tiene que ser estrictamente positivo, pero ya en la práctica típicamente se va a tener que el parámetro de cuando uno utiliza, ¿no? Naturalmente la distribución g cuadrada, típicamente se tiene que su parámetro es un entero, ¿no? Entonces, a lo mejor en algún libro, en alguna página, en algún lugar, ustedes pueden llegar a ver que el parámetro de la g cuadrada lo asumen como entero, aunque en realidad podría ser cualquier número positivo, pero es porque, pues sí, ¿no? Casi siempre en la práctica, que como de hecho lo vamos a ver hoy, el parámetro que resulta aquí, pues es un número entero.
Y pues se puede calcular la esperanza, ¿no? La varianza, también la función generadora de momentos que ya no la puse yo aquí, pero la pueden investigar si quieren. Em, Se puede calcular y cuando calculas la esperanza, pues te da que la esperanza de esta distribución simplemente es el parámetro k y que la varianza de esta distribución es dos veces el parámetro k, ¿no? Se pueden hacer los cálculos realizando las integrales respectivas y se obtienen estos valores. Y bueno, también me gustaría comentar, no lo tengo anotado, pero lo menciono, que a este parámetro de la distribución G cuadrada normalmente se le llama grados de libertad, ¿no? O sea, se dice que es una distribución G cuadrada con K grados de libertad. Ese nombre proviene de, pues más justamente, ¿no? De lo que les estoy platicando, de que de forma asintótica esta distribución aparece mucho cuando haces pruebas de hipótesis, pero ya pensando que tu muestra tiende a un tamaño infinito. Y hay un teorema que van a ver en el siguiente curso de estadística, lo tomen cuando lo tomen. Esperemos todos que sea el siguiente semestre, pero si no, pues un poco después. Y van a ver un teorema en el que este parámetro en una prueba de hipótesis asintótica va a controlar el número de parámetros que se quieren utilizar en la prueba que no se conocen. Entonces, de ahí viene el nombre de grados de libertad. Si uno se pone a buscar a qué se le llama grados de libertad en estadística, pues te va a salir algo así, ¿no? Relacionado con que es el número de parámetros que se dejan libres para realizar estimación, ¿no? Pero bueno, también, ¿no? Si llegan a leer así como de, es que los grados de libertad es esto y es que los grados de libertad es otra cosa, pues se están refiriendo típicamente al parámetro de una G cuadrada, ¿no? No necesariamente, pero es lo más común, ¿no? Llamarlo de esta forma y casi siempre que se habla de grados de libertad se están haciendo referencia a algo que tenga que ver con una G cuadrada. No, les digo, no necesariamente, pero pues sí, ¿no? Es muy común también llamarlos así. Y pues aquí ya no me dio espacio, ¿no? De ponerles grafiquitas, pero pues pueden buscarlas, ¿no? Por su cuenta más o menos cómo se ve en la función de densidad, ¿no? Así cambiándole el parámetro, ¿no? K igual a 1, K igual a 2, cómo se va comportando. Y lo que se van a dar cuenta, o bueno, tal vez no se den cuenta, ¿no? Depende de qué tan conocedores sean de la distribución. Bueno, de distribuciones de probabilidad en general, pero si son lo suficientemente conocedores se van a ir dando cuenta si buscan gráficas de esto, que se parecen mucho a las funciones de densidad de una distribución gamma, que pues también va sobre los enteros, perdón, sobre los reales no negativos y pues son curvas así como, no necesariamente simétricas, ¿no? Sí son normalmente cargadas un poco hacia un lado, ¿no? Pero pues normalmente tienen su moda pues, medio cercana a cero y ya luego van decayendo muy rápido, ¿no? Muy, más o menos como la exponencial, pero con una curva antes de que sea la caída. Pero bueno, ustedes pueden buscarlo, ¿no? Digo, esto es un repaso. Si fuera una clase de esta distribución, pues sí, ¿no? Si lo graficaríamos y probablemente haríamos las verificaciones de que estos cálculos sí dan estos valores, ¿no? Pero pues esto es un repaso, ¿no? Esto se pudo haber visto perfectamente en prueba uno, pero pues ya también depende de ese profesor, si le da tiempo, si no le da tiempo, si tiene interés en enseñar esto, ¿no? Pero ya, ¿no? Lo último que sí quiero resaltar de esta distribución, antes de empezar a hablar de la T, es que yo la denoté ahorita aquí, ¿no? Como todo el nombre completo, ¿no? G cuadrada de parámetro K. Pero usualmente se suele escribir así, ¿no? En lugar de escribir todo esto, nada más se pone que X se distribuye y se pone esta letra griega que justamente es la letra griega G, que es como una X pero alargada y elevado al cuadrado, ¿no? Entonces ya sale que es una G cuadrada y ya, ¿no? Luego el parámetro, ¿no? En este caso lo estamos denotando con K. Y pues justamente, ¿no? Les digo que si se ponen a ver cómo son las gráficas de las densidades de esta distribución, se van a parecer mucho a la gama, pero eso no es coincidencia. Eso ocurre precisamente porque esta distribución es un caso particular de la distribución gamma. Ya de forma concreta, la distribución G cuadrada, tal cual, ¿no? La que tenemos aquí, es exactamente equivalente a la distribución gamma con parámetros K medios, un medio. Si ustedes se van a la fórmula de la distribución gamma y le meten estos parámetros, van a ver que van a poder recuperar justamente esta expresión de aquí. Entonces uno puede preguntar si esto es un caso particular de la gama, pues porque se le pone un nombre especial, ¿no? Si simplemente podríamos decir que es esta gama y ya
fin del asunto, pues porque pues tiene mucho uso, ¿no? Es lo mismo que pasa con la exponencial también es un caso particular de la gama y pues tiene su nombre especial porque tiene como su uso especial, ¿no? Que es para medir el tiempo, ¿no? Que tarda en pasar un evento en el caso de la exponencial. Pues en el caso de la G cuadrada se usa muchísimo en estadística, entonces por eso pues ya le pusieron este nombre, este nombre, pues distinto, ¿no? Pero sí, a final de cuentas es una distribución gamma, entonces si uno se sabe la distribución gamma y se sabe que estos parámetros en especial te dan la G cuadrada, pues ya automáticamente si te sabes todo lo de la gama, pues te puedes saber todo lo de la G cuadrada de manera muy rápida, ¿no? Incluyendo pues, no solo su densidad, ¿no? También su esperanza, su varianza, su generadora de momentos, ¿no? Ahora, eh, bueno, ya que más o menos presentamos un poquito esta distribución, que espero que haya sido un repaso, pero si no, pues ahí chequenla, ¿no? Chequen los detalles si gustan. También hay que hablar de otra distribución que también se utiliza muchísimo, pero muchísimo en estadística, que se llama TD-Student. Entonces vamos a decir que una variable aleatoria X se va a distribuir TD-Student con parámetro K si solo si la función de densidad de esa variable aleatoria está dada por esta expresión, ¿no? Y en este caso, pues las constantes que hay que multiplicar son estas de aquí, ¿no? Gamma de K más 1 entre 2 dividido entre la raíz de K por pi por gamma de K medios, ¿no? Todo esto es la constante que necesitamos multiplicarle para que integre 1. Y ya la parte funcional es lo de aquí, ¿no? Que es el número 1 más x cuadrada entre k. X cuadrada es la variable, ¿no? Bueno, x es la variable donde la estamos evaluando. Y todo este número elevado a la menos k más 1 entre 2, ¿no? Y una vez más, el espacio paramétrico, ¿no? Que se toma aquí solamente son los números positivos, ¿no? Estrictamente positivos. Pero también, típicamente ya cuando uno lo está usando en la aplicación estadística, pues se va a tener que el parámetro va a ser un número entero positivo, ¿no? Entonces, lo mismo que con la G, ¿no? A lo mejor en alguna bibliografía, en alguna fuente encuentran que el parámetro está así y no es tan mal, ¿no? O sea, bueno, sí, no lo están viendo como en el caso general teórico, pero pues ya en el caso aplicado sí, esto es lo que suele pasar, ¿no? Entonces, por eso luego te encuentras que ya asumen, ¿no? Que esto es cierto. Y en ambos casos, ¿no? Tanto en lo de la G como en lo de la T. Y pues aquí también si uno se pone a calcular, ¿no? Esta sí está un poquito más complicada, ¿no? No les voy a mentir. Pero si uno se pone a calcular, ¿no? Las integrales correspondientes, bueno, uno puede demostrar, justificar que la esperanza de esta distribución siempre da cero, pero solamente converge esa esperanza cuando el parámetro k es estrictamente mayor a 1. Si el parámetro es menor o igual a 1, no, aunque sí está centrada en cero la distribución, no, no converge la esperanza, ¿no? La esperanza diverge y entonces esto sí es cierto, pero solamente cuando k es mayor a 1. No, en este caso en el que fuera un entero, pues sería a partir de k igual a 2, ¿no? Pero en general para cualquier número positivo estrictamente mayor que 1 sí se puede demostrar que la esperanza de esta distribución converge a cero. Y la varianza converge a k entre k menos 2, pero solamente ahora para los valores del parámetro estrictamente mayores a 2, ¿no? Si fuera para enteros, pues sería a partir de k igual a 3, pero pues en general para cualquier número mayor que 2, sí se puede calcular esta varianza, ¿no? Utilizando las integrales correspondientes y te queda este número, ¿no? K entre k menos 2. Es complicado, ¿no? La verdad, todavía las de la G no son tan complicadas de obtener, estas sí son un poquito más complicadas, pero tampoco es algo imposible, ¿no? Y bueno, si uno se pone a graficar esta función de densidad, algo que también quiero resaltar que tal vez no lo están viendo, es que aquí no tenemos ninguna función indicadora. Entonces, eso quiere decir que esta función de densidad es válida para todos los números reales. Entonces, cuando uno tiene que integrar esto, pues sí es la integral impropia de menos infinito más infinito, ¿no? Es como el caso de la distribución normal, ¿no? Que su indicador en realidad es sobre todo los reales, ¿no? Entonces ya no se escribe porque siempre vale 1.
Y justamente esta distribución está muy asociada con la distribución normal y de hecho si uno se pone a graficar, ¿no? Les digo, ¿no? Aquí más por espacio y por tiempo pues no les hice grafiquitas, pero si uno se pone a graficar, ¿no? Para ciertos valores del parámetro, ¿no? Pues, k igual a 1, k igual a 2 y así, etcétera. Cómo se va viendo esta función de densidad, uno se da cuenta de que se parece muchísimo a la función de densidad de lo normal, tiene igual una forma de campana. Lo que la diferencia de la normal es que esta tiene las colas de la distribución más pesadas. ¿A qué no se refiere uno cuando dice que tiene colas pesadas? A que, o sea, en la normal tú la graficas y es una campanita y como que toda la probabilidad está súper centrada alrededor de la media, ¿no? Bueno, me refiero en este caso a la normal estándar, ¿no? Esta está relacionada con la normal estándar, con la que tiene media cero y varianza uno. Y entonces cuando uno tiene la gráfica de una normal estándar, pues como que toda la parte gordita de la campana se está muy cercana de uno, ¿no? Perdón, de cero. Y ya conforme se va alejando de cero, ya la curva se va pegando muy rápido hacia cero, ¿no? Ya casi no hay probabilidad que se vaya acumulando cuando te vas alejando del cero, ¿no? Y esta es muy parecida, solo que la probabilidad sigue siendo un poquito más grande en los extremos, ¿no? A esto se refiere uno cuando dice que tiene colas pesadas, a que no cae tan rápido la probabilidad cuando se va alejando uno del centro de la distribución, que en este caso el centro sería cero, ¿no? Por eso en varios casos la esperanza sí llega a cero, porque sí está centrada en cero. Entonces esta distribución siempre está centrada en cero y conforme acaba creciendo, digo, sí les recomiendo que chequen gráficas. Digo, no tienen que hacerlas ustedes, pueden buscarlas, ¿no? En cualquier libro, inclusive en Wikipedia, ¿no? Pueden encontrar gráficas y van a ir viendo que conforme K vaya creciendo, los extremos de la distribución se pegan más rápido a cero, ¿no? Como que K controla la velocidad de caída de las colas. Entonces, y justamente lo que pasa es que si tú haces que K se vaya haciendo muy grande, esta distribución se va pareciendo cada vez a una normal estándar. Y eso concuerda, ¿no? Con la media de la normal estándar es cero, ¿no? Por eso, pues ya con K grandes ya siempre da la media cero. Lo que pasa con K igual a uno, K menor a uno, es que todavía las colas son lo suficientemente pesadas para que hagan que la integral diverja, ¿no? Que hay todavía como suficiente probabilidad en los extremos para que ya no puedas decir que realmente la variable aleatoria se queda siempre cerca de su media, ¿no? Porque ya hay mucha probabilidad en los extremos, por eso no converge si k es menor o igual a uno. Pero ya cuando ya k es mayor que uno, sí ya va convergiendo, y ya cuando k es mayor que 2, pues ya también hasta ya tiene una varianza finita. Y justamente, ¿no? Por ejemplo, si k se va haciendo muy grande, pues esto se va aproximando al valor de uno, ¿no? Que es la varianza de una normal estándar. Lo que sí ya es bastante más complicado de ver es que toda esta expresión se vaya aproximando a la función de densidad de una normal estándar, ¿no? Ahí sí ya se complica bastante, pero se puede hacer, ¿no? No lo tengo escrito por aquí porque eso lo tengo escrito más adelante porque lo voy a explicar un poquito más adelante, pero sí se puede justificar que en cierto sentido esta distribución conforme K se va haciendo más y más grande, cada vez se va pareciendo más, o sea, como que converge a una distribución normal con media cero y varianza uno, ¿no? Ya ahorita que ya aparezca, les platico un poquito más de la historia, ¿no? Del trasfondo de esta distribución de manera breve, pero más adelante, ¿no? En la sesión. Y ahorita pues solamente, ya que ya pues más o menos les introduje estas dos distribuciones, eh, hay que platicar sobre algunos resultados importantes, muy utilizados, que se tienen acerca de estas dos distribuciones y que pues en algunos de ellos los vamos a usar hoy, ¿no? Por eso estoy dando este repaso. El primero de estos resultados es que si uno tiene x1 hasta xn, n variables aleatorias independientes y idénticamente distribuidas que todas se distribuyan normal estándar, o sea, con media cero y varianza uno, entonces se puede demostrar y no es tan complicado si eres hábil, ¿no? Eligiendo la técnica de transformación adecuada. Se puede demostrar que esta transformación de la suma
de esas variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas normal 0,1. La suma de ellas, aquí, de hecho aquí tengo un error, no es solo la suma, porque la suma es normal. La que se distribuye y cuadrada es la suma de las variables aleatorias, pero al cuadrado. Y pues más o menos de ahí uno ya se da la idea de por qué se le llama y cuadrada, ¿no? Porque, o sea, de alguna manera la parte del cuadrado está asociado con que se puede obtener a partir de normales estándares elevadas al cuadrado, ¿no? Pero uno las tiene que sumar. Por ejemplo, ¿no? El caso particular en el que solamente fuera una variable, ¿no? Que fuera n igual a 1, solamente tendríamos que esa variable al cuadrado, solamente una, se distribuiría y cuadrada con parámetro 1, ¿no? O sea, sería como el caso particular. Si alguna vez alguien les preguntó, alguien les pidió calcular cómo se distribuía el cuadrado de una normal estándar, pues seguramente obtuvieron alguna expresión. Lo que quizás no se dieron cuenta era que pues justamente esa expresión era un caso particular de esta distribución, ¿no? De la y cuadrada. Pero si ya uno quiere construirla ya para cualquier parámetro entero, pues la forma sería ya no mediante una sola de las variables elevarlas al cuadrado, sino que elevar en general n variables normales estándar, independientes, ¿no? Idénticamente distribuidas, y ya después considerar la suma. Y esa suma de las variables al cuadrado es la que sí se distribuye y cuadrada con n grados de libertad, ¿no? N sería pues la cantidad de normales estándares que estamos considerando, ¿no? Este es el primer resultado. Eso no les digo, no es tan complicado de probar si uno elige la técnica de demostración adecuada para lidiar con esta suma, ¿no? Luego, ¿no? Otra propiedad es que si uno tiene una variable aleatoria normal estándar y una variable aleatoria que sea y cuadrada con parámetro k, y además tiene que esas dos variables aleatorias, la normal estándar y la y cuadrada, son variables aleatorias independientes, entonces se cumple lo siguiente. Si uno considera esta nueva variable aleatoria, que sería nuestra variable de x, que es nuestra normal estándar, dividida por la raíz cuadrada de nuestra variable y, que es nuestra y cuadrada, y adentro de la raíz cuadrada esa y dividida por su parámetro, por el parámetro k, por el número k, que al final es una constante, entonces todo este cociente se puede demostrar que se distribuye t de student con parámetro k. Y aquí no es necesario que k sea un entero, aquí sí k puede ser cualquier número positivo. Aquí sí era necesario que n fuera un entero, ¿no? Entonces, una manera de construir esta distribución t de student, o sea, la que tenemos aquí, pues es justamente partiendo de esta transformación, ¿no? Que de hecho, históricamente, es la manera en la que se dedujo que esta distribución existía, ¿no? A algún loco se le ocurrió, bueno, no a algún loco, a Student, se le ocurrió, pues, por alguna razón que ahorita vamos a ver, que este cociente pues era algo importante, y en teoría se puso a hacer los cálculos el de cómo se distribuye este cociente y ya llegó a esta expresión de aquí, ¿no? ¿Cómo se podría hacer? Pues ustedes vieron seguramente, ¿no? En estadística 1 técnicas, ¿no? Para encontrar la distribución de un cociente de variables aleatorias continuas, ¿no? Aquí son continuas ambas. Entonces, si ustedes son lo suficientemente hábiles como para aplicar esas técnicas a este caso en concreto, pues seguramente van a ser capaces de llegar a esta misma expresión, ¿no? Obviamente, pues algo va a haber complicado en el intermedio porque pues de algún lado van a salir funciones gamma, ¿no? De algún lado va a salir el número raíz de k por pi, ¿no? Entonces sí, o sea, no voy a decirles que es algo exageradamente sencillo, pero es calculable, ¿no? No es imposible de demostrar. Y bueno, y eso se usa mucho. Vamos a ver más adelante cómo lo vamos a usar. Justamente este resultado lo vamos a usar hoy. Este no, pero el de aquí abajo sí lo vamos a usar. El resultado de arriba no lo vamos a usar hoy, pero se los muestro porque nosotros hemos estado haciendo pruebas de hipótesis para nuestra media de la normal, ¿no? No hemos hecho pruebas de hipótesis para la varianza y seguramente ya no nos va a dar tiempo de hacer pruebas de hipótesis para la varianza, entonces eso ya lo van a tener que hacer ustedes por su cuenta. Y justamente cuando uno hace pruebas de hipótesis para la varianza, pues cuando la media es conocida, por ejemplo, que es el caso sencillo, por ahí en algún lado tienen que utilizar esto de aquí. O sea, por ahí les va a quedar algún estadístico que les va a terminar teniendo una distribución G cuadrada, ¿no?
Entonces, por eso se los pongo, ¿no? Para que si intentan hacer el de la varianza, pues ya sepan que por ahí puede aparecer esta distribución G cuadrada, ¿no? El que sí vamos a usar hoy, que es muy parecido al uno, pero no es lo mismo, y vamos a especificar por qué no es lo mismo, es que si tú tienes en general n variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas, que todas provengan de una distribución normal mu sigma cuadrada, entonces esta variable aleatoria de aquí, que sería la suma desde igual a 1 hasta n, o sea, la suma sobre estos n índices, ¿no? De la variable aleatoria xy menos la media muestral de las variables aleatorias, ¿no? Vista como una variable aleatoria. Y esa resta dividida entre sigma. Y luego elevada al cuadrado, cada uno de esos términos, y ya luego cada uno de esos términos elevados al cuadrado, sumarlos todos, pues se puede demostrar que esta transformación de la muestra aleatoria, esta nueva variable aleatoria, o bueno, ya dije que muestra aleatoria, pero porque si no, al final de cuentas en estadística, pues esto sería una muestra aleatoria, ¿no? Entonces, esta transformación de nuestras n variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas, aunque está espantosa, por muy espantosa que se vea, uno puede demostrar, y hasta eso no es tan complicado, aunque ahí sí tienes que ser ingenioso con los argumentos que se usan, pero uno puede demostrar sin meterse a cosas tan complicadas que esto va a tener una distribución G cuadrada, pero ahora no con n grados de libertad, como era aquí arriba. Esta va a ser una distribución G cuadrada con n-1 grados de libertad, o sea, uno menos de la cantidad de variables que vamos a estar sumando aquí. Pero fíjense por qué sí se parece a lo de arriba, porque arriba nos decía, mira, tienes n variables aleatorias independientes que son todos normales estándar, ¿no? Em, pero, y entonces si tienes eso y tú sumas los cuadrados de estas variables aleatorias, se va a distribuir G cuadrada y el parámetro va a ser la cantidad de sumandos que tienes, ¿no? Pues aquí nos dice, mira, ahora ya no tienes variables aleatorias que sean normales estándar, pero las tienes normales así, ¿no? Mu y sigma cuadrada. Y sí tienes que son independientes e idénticamente distribuidas, ¿no? Entonces es muy parecido a lo de acá, solo que aquí como que sería como un caso más general de entrada, pero más allá de eso de que los parámetros no son 0 y 1 necesariamente, lo que realmente cambia aquí es que, o sea, si uno por ejemplo quisiera adaptar el de arriba para el caso en el que tienes variables aleatorias muy sigma cuadrada, se podría hacer sin ningún problema, solo que en lugar de sumar directamente los cuadrados de nuestras normales, tendríamos que primero estandarizar. ¿Y cómo se estandariza? Pues le restas la media y lo divides entre las direcciones estándar. Y si se dan cuenta, aquí tenemos algo muy parecido, ¿no? Solo que aquí en lugar de estarle restando la media teórica, le estamos restando a la media muestral, que es un estimador de la media teórica. Entonces, pues al hacer eso no es lo mismo que restarle la media como tal, ¿no? Entonces esto es como una especie de estandarización, pero la que se usaría, por decirlo así, si no se conociera el valor real de la media ya en estadística, ¿no? Entonces esta es una especie de estandarización y entonces como que sí más o menos estaríamos sumando n variables aleatorias independientes idénticamente distribuidas normal 0,1, solo que ya no es tan sencillo, por ejemplo, demostrar que son independientes, porque aquí la media muestral aparece en todos los términos, ¿no? En todos los que se están sumando, entonces uno ya dice, oye, ¿a poco sí serían independientes, no? Entonces, más allá de si son independientes o no las variables que estamos sumando, sí se parece mucho a lo que se hace aquí arriba, ¿no? Como que lo de aquí adentro uno pensaría que se va a aproximar mucho a una normal estándar, aunque no necesariamente sea una normal estándar, porque, insisto, no le estás restando el valor real de la media, le estás restando una variable aleatoria, ¿no? Entonces, pues sí se puede justificar y eso, la verdad es que si te pones a pensarlo con calma es bastante sorprendente, que aunque no estés haciendo la estandarización de la forma como correcta, se lo estás haciendo como con esta aproximación con una variable aleatoria, al final sí se va a llegar a una distribución G cuadrada como si sí lo estuvieras haciendo de la manera correcta. Solo que en lugar de que tenga n grados de libertad como parámetro va a tener n-1, ¿no? Es súper interesante este resultado, de verdad que la primera vez que uno lo ve pues dice, ay, mira, qué chistoso, ¿no? Pero ya cuando te pones a pensarlo con calma es muy curioso que esto suceda y la demostración de que esto pasa
Les digo, en realidad no es complicada, pero es muy ingeniosa la manera en la que se tiene que proceder para justificar que esto es cierto, ¿no? Pero bueno, ustedes pueden investigar, ¿no? Más o menos buscar cómo se puede justificar esto. Pues aquí, más por cuestiones de tiempo que otra cosa, pues no nos vamos a poner a hacer todos esos detalles. Van a tener que creer que no los estoy defraudando, ¿no? En serio, todo esto es cierto, lo pueden buscar ustedes. Y pues simplemente lo vamos a utilizar, ¿no? Entonces lo voy a dejar aquí abajo porque pues aquí es donde vamos a regresar seguramente a recordar, ¿no? Y ahora sí con todo esto pues ya repasado o introducido, todos estos serían ejercicios que perfectamente los hubieran podido dejar en estadística 1, ¿no? Tampoco es como que sean cosas así de un nivel estratosférico, ¿no? Cualquiera de estos ejercicios se los hubieran bien pues podido poner en alguna tarea o inclusive hasta en algún examen de estadística 1 y en teoría lo deberían de haber podido resolver, ¿no? O por lo menos intentado, ¿no? Entonces ustedes los pueden intentar por su cuenta si no están tan convencidos. Pero pues si les digo, ¿no? Aquí ya vamos a asumir que son verdaderos. Y ya con estos vamos a meternos ahora sí de lleno a cómo se resuelve, ya se termina de dejar bien la prueba de hipótesis que habíamos iniciado la sesión pasada. Entonces, ahora sí que ya repasamos todo eso, vamos a retomar el ejercicio que habíamos dejado inconcluso la sesión pasada, que recordemos que lo vamos a volver a leer, ¿no? Para una muestra aleatoria, ¿no? De tamaño n, proveniente de la distribución normal mu con sigma cuadrada, ya considerando que ambos parámetros eran desconocidos, ¿no? Que era lo que complicaba demasiado las cosas. Para la siguiente hipótesis de que mu fuera exactamente igual a un valor mu cero, ¿no? Esta hipótesis puntual para el parámetro mu, nosotros empezamos a construir una prueba una región de rechazo para esta hipótesis, utilizando el método de cociente de verosimilitudes. Y lo que obtuvimos fue lo siguiente, que el cociente de verosimilitudes, ya después de hacer mucha simplificación, nos quedaba como esta expresión. La expresión era la suma desde igual a 1 hasta n de los valores xy menos la media muestral de los xy al cuadrado entre la suma desde igual a 1 hasta n de los valores xy menos el valor mu 0 también elevados al cuadrado y luego ese cociente elevado a la n entre 2, ¿no? Después de mucha simplificación, lo que nos quedó fue que... Y también, ¿no? Nos tardamos tanto no solo por hacer el cociente, ¿no? Porque también andábamos viendo qué estadísticos teníamos que usar para el cociente, ¿no? Obtuvimos algo que estaba relacionado con lo de aquí arriba, que era el máximo verosímil para sigma cuadrada, ¿no? Cuando ambos parámetros eran desconocidos y por eso se complicaba mucho, ¿no? Y entonces pues ya, ¿no? Quedaba este número espantoso. Y ya como se tendría que plantear la prueba de hipótesis, utilizando este método sería que la región de rechazo, ya para cierto nivel alfa de probabilidad de error tipo 1, van a ser todas las muestras observables, tales que ese cociente de verosimilitudes sea menor o igual que un valor K sub alfa, ¿no? Que K sub alfa es un valor menor a 1, un valor entre 0 y 1 porque el cociente pues siempre está entre 0 y 1, ¿no? Y la lógica de este método es que uno va a rechazar la hipótesis cuando el cociente de verosimilitudes resultante de esa hipótesis se aproxima mucho a 0, porque entonces uno puede analizar que si se aproxima a 0 este cociente, como que pues, de cierto sentido la hipótesis sería menos creíble, ¿no? Si se aproxima a 1, la hipótesis sería más creíble, ¿no? Pero todos esos detalles ya lo analizaron con el profesor en su momento cuando estaban viendo por primera vez este método en teoría, ¿no? O sea, en la teoría me refiero, ¿no? Se analiza todo eso y ya, ¿no? Ya cuando ya lo tienes estudiado, pues ya básicamente es una receta de cocina, ¿no? Solamente te dice, mira, fíjate en este número, en el que bueno, no en este en específico, ¿no? Pero fíjate en el cociente de verosimilitudes, como se define de forma general, y ya lo calculas para tu caso particular, que en nuestro caso particular es este número de aquí ahora sí, y la región de rechazo siempre va a tener esta forma. El problema va a ser cuando querramos obtener el caso alfa de manera que la probabilidad de error tipo 1 efectivamente no sobrepase el nivel de alfa, ¿no? Porque si no conocemos este caso alfa, pues por más que ya tengamos planteada la prueba de hipótesis,
todavía no la tenemos, bueno, la región de rechazo de la prueba de hipótesis, todavía no la tenemos ya resuelta por completo porque tenemos que saber qué número caso alfa nos sirve, o por lo menos una manera ya relativamente sencilla de cómo se puede aproximar ese número caso alfa, ¿no? Que también, por ejemplo, ¿no? Cuando hacíamos la prueba de hipótesis, esta misma de la normal, pero cuando la sigma cuadrada sí era conocida, pues no pudimos dar una expresión como tal para el valor crítico en ese caso, pero lo que sí habíamos podido era dejarlo en términos de cuantiles de una distribución, ¿no? Que pues ya no es una forma explícita, pero pues ya te dice cómo aproximar ese número, solamente hay que calcular un cuantil, ¿no? Y eso ya se puede hacer pues con algún software estadístico, con tablas, ¿no? De varias formas, ¿no? O hasta con softwares que no sean estadísticos, ¿no? Como Excel, ¿no? Hasta Excel te calcula cuantiles de ciertas distribuciones muy usadas, ¿no? No de todas, pero de algunas sí. Entonces, pues eso es lo que se busca, ¿no? Si no puedes despejar el caso alfa, por lo menos déjalo en términos de algún cuantil. Pero, pues el problema es que este cociente de verosimilitudes queda de una manera tan complicada que, pues uno podría decir, bueno, y entonces búscale el cuantil a esto, pero ya pensándolo como variable aleatoria. Pues sí, ¿no? El problema es que pues cómo se va a distribuir esto, ¿no? O sea, si tú me dices cómo se distribuye, pues perfecto, ¿no? Ahí sí ya di que nada más buscas el cuantil y fin de la historia. Que en muchos casos sí se puede, en muchos casos sí te quedan expresiones en el cociente lo suficientemente simples para que sí puedas hallar la distribución de ese cociente. Y de hecho, en estadística 3 se puede analizar cómo se distribuye la distribución asintótica de este cociente, ¿no? Pero no, ahorita todavía no estamos en eso. Ahorita todavía no podemos sacarnos el argumento de que nuestra muestra se va a ir hacia infinito, ¿no? Todavía no podemos simplificar tanto las cosas. Entonces ahorita todavía uno quiere ver la distribución real, no la distribución aproximada de este cociente, ¿no? Hasta dentro de donde sea posible. Y como ya les había anticipado, en este caso en particular, para esta distribución en particular, este cociente que queda aquí, como tal, obtener directamente la distribución de esto es muy complicado, ¿no? Exageradamente complicado. Virtualmente es imposible, digo, no es imposible obviamente, pero es casi imposible, ¿no? Entonces, lo que se tiene que hacer aquí, pues es empezar a jugar con lo que está aquí adentro para lograr que de alguna u otra forma esto quede en términos de una variable aleatoria que sí conozcamos cómo se distribuye, ¿no? Para que cuando aquí adentro ya aparezca una variable aleatoria de la que sí conozcamos cómo es su distribución, pues entonces ya uno pueda pues calcular las probabilidades respectivas en términos de esa variable aleatoria con esa distribución que sí conocemos, ¿no? Y pues para eso tenemos que sacarnos pues la magia negra, ¿no? Nuestras cosas así que uno nunca se imagina, ¿no? Y hasta que ya se le ocurre y ya se le ocurrió y quién sabe cómo lo hizo, pero se le ocurrió, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo paso a paso, ¿no? Al principio va a parecer que estamos haciendo cosas que no tienen nada que ver, pero luego cuando ya lo juntemos todo van a ver cómo por arte de magia, ¿no? Va a parecer que vemos más allá de lo evidente y van a aparecer aquí variables aleatorias súper convenientes que ya nos ayuden a poder calcular, ¿no? Quién tendría que ser este valor K sub alfa. Entonces, para hacer todo eso, pues lo primero que vamos a hacer va a ser notar lo siguiente. Vamos a analizar cómo queda este término, ¿no? El número xy menos el valor mu0 elevado al cuadrado. Podemos aquí sumar un cero adecuado, que sería sumar y restar el valor de x barra, como lo tenemos aquí, ¿no? Aquí primero estamos restando x barra y lo asociamos con este valor xy, entonces tendríamos xy menos x barra y ya después aquí para no afectar estamos sumando x barra y lo asociamos con este valor mu0, entonces tendríamos también aquí el número x barra menos mu0. Y entonces ahora sí, esto lo pensamos como un binomio de este primer término asociado con más este segundo término y elevado al cuadrado. Entonces, elevando ese binomio al cuadrado, el primer término quedaría al cuadrado, ¿no? Que sería xy menos x barra al cuadrado, y luego más el doble producto del primero por el segundo, que nos quedaría dos veces xy menos x barra multiplicado por x barra menos mu0. Y después tendríamos que sumar el segundo término al cuadrado, que sería x barra menos mu0 al cuadrado. Pero pues para analizar qué le va a suceder a este término de aquí en medio, podemos ver lo que tenemos aquí, ¿no? Como, bueno, podemos recordar, ¿no? Analizar que
si uno toma este término, ¿no? Que es este que aparece aquí, ¿no? XY menos X barra, ¿no? Ya sin este otro que está multiplicando y sin el 2. Si uno toma ese término y hace la suma desde igual a 1 hasta n de esos términos XY menos X barra, pues lo que va a tener es que al ver esta suma de una resta como una resta de sumas, pues tendríamos que primero sumar la suma desde igual a 1 hasta n de estos primeros términos, que serían los valores x y luego menos la suma desde igual a 1 hasta n de este valor x barra, pero como x barra es un valor que ya no depende de y, ¿no? Ya es otro número. Bueno, que a final de cuentas sí se puede ver como una suma, pero sería una suma ya con otro índice, ¿no? No con este mismo índice de esta suma de aquí. Entonces, pues ya cuando lo sumemos respecto al índice i, vamos a estar sumando este número muchas veces, ¿no? En concreto n veces, porque son n términos los que aparecen en esta suma. Y entonces, al final de cuentas, ya también multiplicado por el menos que ya tiene, nos quedaría que menos la suma desde igual a 1 hasta x hasta n de x barra, simplemente va a ser n veces x barra, porque va a ser el resultado de sumar x barra más x barra más x barra, y así sucesivamente n veces, ¿no? Nos queda n veces x barra. Y entonces aquí podemos recordar pues cómo se define x barra, ¿no? X barra era justamente esta suma de aquí, pero multiplicada por 1 entre n. Entonces esta suma de aquí la podemos ver también como n veces x barra, ¿no? Porque sería como n entre n, que es 1, multiplicado por la suma. Ya nos quedaría n veces x barra. Y entonces nos quedaría que toda esta suma de estos términos sería n veces x barra menos n veces x barra. Y eso por supuesto es igual a 0. Y entonces, cuando ya sabemos esto que tenemos aquí en naranja, ahora sí, cuando consideremos la suma, ¿no? De estos términos, pues vamos a tener que hacer la suma de estos términos que tenemos acá, ¿no? Entonces, lo primero nos va a quedar pues la suma de estos términos corriendo con i desde 1 hasta n, ¿no? Que es lo que tenemos aquí y aquí. Aquí es donde sí me faltó ponerle el cuadrado. Y luego vamos a tener luego eso más, ¿no? La suma de estos términos. Pero estos términos lo único que depende de i es lo que tenemos aquí, ¿no? Lo que es el 2 y lo que es x barra menos 1 lo podemos sacar como constante de la suma porque no depende de i. Y entonces simplemente nos va a quedar pues justamente una constante pero multiplicada por esta suma que acabamos de analizar que nos va a dar 0. Entonces esto de aquí pues ya simplemente se nos muere porque se nos hace 0 y, y entonces pues ya simplemente nos van a quedar dos términos sumando, ¿no? Nos va a quedar que, bueno, del otro lado, cuando sumemos este término, desde igual a 1 hasta n, no depende de la i, entonces va a ocurrir algo similar como pasaba con este x barra, ¿no? Que quedaba multiplicado por n, y entonces ya nos va a quedar simplemente que esta suma, ¿no? De estos términos elevados al cuadrado nos va a dar la suma desde xy, desde i igual a 1 hasta n de xy menos mu 0 al cuadrado, ¿no? Aquí también me faltó al cuadrado, menos, perdón, más el término n veces x barra menos mu 0 al cuadrado. ¿Y esta suma cuál suma era? Pues era la suma que teníamos en el denominador de nuestro cociente, ¿no? Entonces, si hacemos esa sustitución y en lugar de escribir esta suma, ¿no? Escribimos esta expresión que ya vimos que es equivalente, pues vamos a obtener de esta manera que el cociente de verosimilitudes en este caso va a ser la suma, ¿no? De xy desde igual a 1 hasta n de los xy menos x barra al cuadrado, dividido entre esa misma suma que aparecía, perdón, ¿no? Entonces nos queda que este cociente pues va a ser esta suma de aquí, ¿no? Que ya era el numerador que teníamos desde aquí atrás, y luego dividido por esta suma de aquí, pero que esa suma de ahí del denominador es justamente la que analizamos, ¿no? Que nos daba estos dos términos. Entonces ya sustituimos esos dos términos en el denominador y entonces esta suma es la misma que esta de aquí abajo. Entonces lo que podemos proceder es a dividir tanto el numerador como el denominador por esa suma, que pues va a ser un número mayor o igual a cero. Podríamos argumentar que tiene que ser mayor estricto que cero con probabilidad de 1, ¿no? Pero bueno, esos tecnicismos no los voy a ya especificar tanto porque si no va a quedar todavía más larga esta clase. Pero entonces si asumimos que esta cantidad es una cantidad que es estrictamente mayor a cero, que les digo, ¿no? Si tiene cierto sentido,
Entonces ya podemos dividir todo, tanto el numerador como el denominador por esa constante. Y pues nos quedaría arriba la suma entre ella misma, pues nos daría 1. Y este término también nos quedaría la suma entre la suma y nos volvería a dar un 1 aquí, sumándole al otro término, pero dividido entre esa suma. Y todo pues todavía elevado a la n medios. Por lo tanto, pues ya nuestro cociente de verosimilitud sería igual a esa expresión que teníamos. Y lo que vamos a hacer ahora a continuación es que aquí vamos a aplicar raíz cuadrada, pero después lo vamos a elevar al cuadrado para que no se afecte. Y entonces haciendo eso, pues tendríamos que nuestro cociente de verosimilitud va a ser 1 entre 1 más la raíz cuadrada de eso que teníamos, que si lo hacemos aquí, ¿no? Que sería, lo podemos ver como la raíz cuadrada de toda la fracción, y luego lo separamos entre la raíz, bueno, como la raíz cuadrada de lo que tenemos en el numerador, entre la raíz cuadrada de lo que tenemos en el denominador, y cuando tengamos la raíz cuadrada del numerador, pues lo que vamos a obtener es que por un lado nos va a quedar la raíz cuadrada de n y por otro lado nos va a quedar la raíz cuadrada de este valor al cuadrado, ¿no? Entonces tendríamos lo que tenemos aquí. Y aquí simplemente si quiero comentar un detalle para los que son pues muy vivos, que podrían ya pensar que aquí estoy cometiendo un error. Y es que sí, ¿no? Cuando yo saque raíz cuadrada de este término al cuadrado, formalmente tendría que ponerle aquí valores absolutos, porque no hay forma de saber si el valor x barra se queda por adelante o por atrás del valor mu 0. Y entonces, si no lo queremos empezar a hacer por casos, tendríamos que aquí ponerle barras de valor absoluto. Pero ¿por qué podemos omitir en este caso momentáneamente las barras de valor absoluto? Porque lo estamos elevando al cuadrado, al fin y al cabo, ¿no? Entonces, como lo estamos elevando al cuadrado, da lo mismo si esta cantidad da positiva o da negativa. Al final, al elevarlo al cuadrado, pues se va a recuperar la cantidad positiva, ¿no? Que pues era esta cantidad de aquí que era estrictamente mayor a cero. Entonces, por eso podemos momentáneamente omitir, ¿no? Ponerle aquí barras de valor absoluto. Y entonces, si no, queda multiplicado por raíz de n. Y abajo nos quedaría la raíz del denominador, que era la raíz de esta suma nada más. Pero aquí podemos multiplicarlo por un 1 adecuado, que sea n-1 entre n-1. Y para poder hacer esto, para poder dividir entre n-1, pues sí tenemos que asumir que nuestro número n, que es nuestro tamaño de muestra, recuérdenlo, tiene que ser un número estrictamente mayor a 1, ¿no? Porque si fuera igual a 1, pues aquí ya tendríamos una indeterminación y tendríamos un problema. Entonces, ese caso en el que n fuera igual a 1, y a partir de aquí uno lo tendría que analizar por separado. Pero, pues ya en la práctica pues nunca vamos a tener una muestra de tamaño 1, ¿no? Si típicamente vamos a tener muestras muchísimo más grandes que 1, entonces esto va a ser lo que normalmente se va a tener. Pero bueno, si alguien quisiera a partir de aquí analizarlo por separado, pues ya tendría que utilizar otras herramientas a las que nosotros vamos a terminar utilizando. Aunque insisto, no tendría mucho caso, ya pensando que en la práctica pues nuestro tamaño de muestra pues prácticamente siempre va a ser mayor a 1, ¿no? Aunque bueno, en la teoría sí podría ser un tamaño de muestra igual a 1, entonces pues si uno quiere y tiene, ¿no?, la paciencia y la curiosidad necesaria para analizar ese caso particular, pues lo puede hacer, ¿no? Pero en este caso no lo haremos. ¿Y por qué nos conviene multiplicar por este n-1? Pues ahorita ya más adelante lo vamos a ver, pero realmente solo nos va a interesar el 1 entre n-1. El otro n-1 en realidad nos va a estar estorbando dentro de esta expresión. Y entonces, pues para sacarlo, primero lo sacamos multiplicando como raíz de n-1, pero luego lo sacamos del cuadrado y entonces ya nos queda elevado al cuadrado la raíz de n-1, pues nos vuelve a dar, ahora sí ya n-1, pero como está en el denominador de esta fracción, pues va a salir aquí dividiendo, ¿no? Entonces va a quedar 1 entre n-1, ¿no? Ya sin cuadrado y sin raíz, y ya fuera, ¿no?, de todo este término. Y pues eso ya, simplemente no estamos reescribiendo todo esto de aquí, ¿no? Lo demás no le hacemos nada al 1, ¿no? Y a este 1 que estaba sumando en el denominador lo mantenemos igual, y también al exponente n medios. Y pues ahora sí, de lo que nos vamos a dar cuenta es que pues este número que ya va a aparecer aquí, ¿no?, que vendría siendo 1 entre n-1 por la suma desde igual a 1 hasta n de x y menos x barra al cuadrado, lo que está dentro de la raíz,
es lo que normalmente se denota como S cuadrada, que aquí lo estoy denotando como S cuadrada minúscula, porque pues es una observación, ¿no? Normalmente se denota S cuadrada, pensándolo cuando ya es una variable aleatoria, pero pues ahí ya lo podríamos denotar con mayúscula. Pero como aquí estamos pensando que son nuestros valores observados de la muestra, pues eso sería una observación de la variable aleatoria C cuadrada. Y esta variable aleatoria C cuadrada es la que algunos llaman varianza muestral o algunos otros llaman cuasi varianza muestral, ¿no? Los que le llaman cuasi varianza lo llaman así porque ellos a lo que le llaman varianza muestral es sí esta suma, pero en lugar de multiplicada por 1 entre n menos 1, la multiplican por 1 entre n, y a eso, cuando es en el caso en el que es 1 entre n, lo llaman varianza muestral. Y a este caso, que es muy parecido, ¿no? Solamente cambia el número entre el que lo estás dividiendo, ¿no? Que en lugar de entre n menos 1, como ellos no lo llaman, que sería como la varianza muestral, porque no estás haciendo como tal un promedio, porque no lo estás dividiendo entre el número de sumandos, sino entre una cantidad parecida, pero que al final de cuentas no es el número de sumandos, pues ya no les gusta llamarlo varianza muestral, entonces algunos le llaman cuasi varianza. Y pues ahí sí, ¿no? Siempre hay una discusión de cuál de los dos conviene más utilizar con el fin de estimar a la varianza, porque pues la varianza muestral, que sería el caso en el que es 1 entre n, habíamos analizado en la sesión anterior que era el estadístico máximo verosímil, ¿no? De hecho, lo tuvimos que utilizar para llegar al cociente, ¿no? De verosimilitudes, que esta suma multiplicada por 1 entre n era el máximo verosímil. Entonces, multiplicada por 1 entre n menos 1 ya no va a ser el máximo verosímil para estimar a sigma cuadrada, pero lo que resulta es que este estadístico de aquí sí es insesgado. Y el estadístico máximo verosímil, en este caso para sigma cuadrada, no es insesgado. Entonces, pues ahí ya está la eterna discusión entre qué se prefiere, entre un estadístico que sea máximo verosímil o que sea insesgado. No mucha gente a fuerzas quiere usar estimadores insesgados, entonces por eso prefiere usar esto de aquí. Otra gente a fuerzas quiere usar estadísticos que sean máximo verosímiles, entonces prefiere usar la alternativa que en lugar de dividir entre n menos 1 divide entre n. Pero pues en realidad eso ya es más de gustos, ¿no? Se pueden definir criterios, ¿no? Como lo del error cuadrático promedio, a ver cuál da menor, pero a final de cuentas es algo ya de gustos, de costumbres de cada quien, cuál estimador prefiere utilizar para la varianza. Pero lo importante aquí es que pues esto tiene nombre, ¿no? Entonces lo podemos denotar de forma más corta. Y a toda esta expresión que tenemos adentro del cuadrado, le vamos a poner un nombre, nosotros genérico, para ya denotarla de manera más sencilla. Vamos a definirla como tau evaluada en nuestra muestra aleatoria observada, ¿no? Como una transformación de la muestra a toda esta expresión, ¿no? Entonces tau de la muestra pues va a ser justamente lo que tenemos aquí adentro, que sería raíz de n por la media muestral de las observaciones menos el valor mu0 dividido entre la raíz cuadrada de nuestra observación de la variable aleatoria s cuadrada, de lo que se vendría siendo nuestra cuasivarianza, ¿no? Vamos a llamarla así en este video, cuasivarianza. Y entonces, pues ya definiendo esta tau, tendríamos entonces lo siguiente. Tendríamos que nuestro cociente de verosimilitudes lo podríamos expresar como 1 entre 1 más 1 entre n menos 1 por tau de x, bueno, tau de la muestra elevado al cuadrado, ¿no? Es exactamente lo que tenemos aquí, ya nada más que denotando todo esto como tau, para que se vea más compacto. Y nosotros para rechazar, pues lo que queríamos era que todo este cociente de verosimilitudes, que ya lo tenemos reescrito de esta forma en términos de esta tau, tiene que ser menor o igual a un valor k sub alfa, ¿no? Que es el que queremos hallar para poder pues ya acotar la probabilidad de error tipo 1. Pero pues entonces ya bueno, nuestro objetivo va a ser que ahora dejemos todo esto, esta desigualdad, pero en términos de dónde tiene que quedar esta cantidad tau de la muestra que definimos, porque justamente esta cantidad tau de la muestra, aunque se ve muy fea, ¿no? De entrada, eh, pues va a resultar que que ya cuando lo pensemos ya como variables aleatorias, ya no como una observación, va a ser una variable aleatoria, nos va a ayudar a definir una variable aleatoria cuya distribución sí vamos a poder ya calcular de forma explícita. Entonces, pues este va a ser como nuestro verdadero estadístico de la prueba, ya a la hora de construir, bueno, de dejar en términos más
simplificados nuestra región de rechazo para poder hacer cálculos de probabilidades con respecto a esa región y por ende poder calcular la probabilidad de error tipo 1. Entonces, más adelante vamos a ver cómo se va a distribuir, ¿no? El estadístico que quede definido mediante esta transformación tau, pero pues antes de eso, pues vamos a ver en qué términos quedaría esta tau, ¿no? Entre dónde y dónde tendría que quedar, para que esa condición que ya solamente dependa de nuestro tau y de algún otro número, sea equivalente a la condición que tenemos aquí, que es nuestra condición que nos define nuestra región de rechazo. Entonces, pues ya para dejar solita tau, por decirlo de alguna forma, para medio despejarla entre comillas, pues lo primero que uno tendría que hacer sería este exponente n medios, pues deshacerse de él, y entonces pues podemos elevar cada término de la desigualdad al exponente 2 entre n para que se simplifique con este n medios y se haga exponente 1, y pues como elevar, ¿no?, una función exponencial siempre va a ser creciente, pues ya, ¿no? La desigualdad, el sentido de la desigualdad se va a mantener, y entonces vamos a tener que esta cantidad ya sin ese exponente, que va a ser 1 entre 1 más 1 entre n por tau de la muestra al cuadrado, va a tener que ser menor o igual que el número k sub alfa elevado a la 2 entre n. Después, para ya poder despejar, ¿no?, dejar solita la tau, pues podemos considerar ahora los inversos multiplicativos de los términos de esta desigualdad, ¿no?, que también van a tener que cumplir una desigualdad, pero al considerar los inversos, ¿qué me refiero con considerar los inversos? ¿No? Hacer uno entre estas cantidades, ahí sí se va a invertir el sentido de la desigualdad, y entonces vamos a tener que el inverso de este número, que sería 1 entre k de alfa a la 2 entre n, tendría que ser ahora menor o igual que el inverso multiplicativo de este número, que simplemente sería pues lo que tenemos en el denominador, ¿no? Ya visto como si fuera numerador, y el 1 sería el nuevo denominador, entonces dividir entre 1 pues es como no hacer nada, y simplemente tendríamos esto de aquí, ¿no? Entonces tendríamos que esta cantidad tiene que ser menor o igual que el número 1 más 1 entre n menos 1 por tau de x elevada al cuadrado, ¿no? Entonces todo esto sigue siendo, esas condiciones siguen siendo equivalentes, ¿no? Ocurren sí, solo sí. Y ya después, pues para ya dejar nada más este tau de la muestra elevado al cuadrado, podemos pasar este menos 1 restando al otro lado, ¿no? Restarlo a ambos lados de la desigualdad, ¿no? Y entonces tendríamos que este número menos 1 tendría que ser menor o igual a lo que tenemos acá, y este número 1 entre k de alfa a la 2 entre n lo podemos escribir también como k de alfa elevado a la menos 2 entre n, ¿no?, para que ya sea la notación un poco más compacta, y entonces eso lo estaríamos restando 1 cuando nos deshacemos de este 1, y ya después con este 1 del otro lado podemos pasar este 1 entre n menos 1, ¿no?, al otro lado, multiplicando ya por n-1, ¿no?, cada término de la desigualdad. Entonces tendríamos que, y como todo esto es bueno, n-1 estamos suponiendo que es una cantidad positiva porque estamos suponiendo ya que n es mayor que 1, pues no va a cambiar el sentido de la desigualdad cuando lo multipliquemos por n-1, y entonces vamos a tener que n-1 por k de alfa elevado a la menos 2 entre n-1 tiene que ser menor o igual que el número tau de la muestra elevado al cuadrado. Y ahora sí, si sacamos raíz cuadrada de esta desigualdad, bueno, a ambos términos de la desigualdad, la raíz cuadrada es una función creciente, entonces se va a mantener el sentido de la desigualdad, y vamos a obtener que la raíz cuadrada de este número, que vendría siendo lo que tenemos aquí, ¿no?, tiene que ser menor o igual que la raíz cuadrada de tau de la muestra elevado al cuadrado, y aquí sí, pues ya tenemos que considerarlo en valor absoluto, porque aquí sí ya no vamos a dejar aquí elevado al cuadrado después, ¿no? Y ahora sí ya, al deshacernos ya como tal del cuadrado, sí ya tenemos que ponerle barras de valor absoluto, porque en general cuando uno saca raíz cuadrada, pues tiene que quedarse con lo que sería como la solución positiva de esa raíz, por eso se le pone el valor absoluto, ¿no? Eso ya es más por convención que otra cosa, pero así se toma. Y entonces, pues ya haciendo eso, lo único que tendríamos es que esta desigualdad que nos definía nuestra región de rechazo, ¿no?, que nuestro cociente de verosimilitudes fuera menor o igual a un número k de alfa, pues es equivalente a que el valor absoluto de la cantidad a la que llamamos tau de x
tiene que ser mayor o igual que este número de aquí, que sí depende de k de alfa, ¿no? Entonces, tau de x tiene que ser mayor o igual a este número, y eso es totalmente equivalente a lo que teníamos aquí arriba. Entonces, si nosotros a ese número, ¿no?, que aparece del lado izquierda, ¿no?, de nuestra desigualdad a la que llegamos, lo definimos como un número R de alfa ahora, que pues sí va a seguir dependiendo de alfa porque aquí está el K de alfa, ¿no?, involucrado. Pues lo que tendríamos es que nuestra región de rechazo de nivel alfa tendría que ser todas las muestras aleatorias observables, tales que nuestro cociente de verosimilitudes fuera menor o igual a k de alfa, que fue pues con lo que iniciamos este análisis, ¿no? Fue justamente con esa desigualdad, pero como vimos que es equivalente a esta desigualdad de aquí, pues esta región de rechazo también se va a poder escribir en términos de nuestra tau de x, ¿no? Y entonces esta misma región de rechazo sería todas las muestras observables tales que el valor absoluto de tau de x sea mayor o igual que este número que estamos llamando R de alfa, ¿no? Justamente era esta desigualdad que tenemos aquí. Aquí tenemos el valor absoluto de tau de x tiene que ser mayor o igual a ese número que bautizamos R de alfa, y eso es totalmente equivalente a la otra condición, ¿no? Entonces, a final de cuentas, serían dos formas de escribir exactamente el mismo conjunto, ¿no? Porque esta condición de aquí es exactamente la misma condición de acá, solo que escrita de una forma distinta, pero es totalmente equivalente, por lo que acabamos de analizar. Y entonces, como son el mismo conjunto, estos dos, y a final de cuentas, pues este número R de alfa también va a depender del nivel de error tipo 1 máximo alfa que queramos considerar, pues va a ser totalmente equivalente a hallar el número K de alfa tal que la probabilidad de que nuestro cociente de verosimilitudes, pero ya viéndolo como una variable aleatoria, ya viéndolo como un estadístico, sea menor o igual a K de alfa, y entonces encontrar el K de alfa que satisfaga que esta probabilidad sea menor o igual al número alfa, ¿no?, que sería lo que uno quisiera hacer para calcular nuestra probabilidad de error tipo 1, va a ser exactamente lo mismo que hallar el número R sub alfa, tal que esta otra probabilidad, ¿no?, de que el valor absoluto de tau de nuestra muestra, ya pensándolo como un estadístico también, sea mayor o igual a R de alfa, y que esa probabilidad también esté acotada por el número alfa. ¿Por qué va a ser equivalente? Porque esta probabilidad de aquí va a tener que ser exactamente la misma que la probabilidad de acá, porque el evento de aquí es el mismo que el evento de acá, ¿no? Entonces, a final de cuentas, aquí estamos planteando lo mismo, solo que viéndolo con dos caras distintas, y al final de cuentas lo que queremos es hallar pues justamente estos valores críticos que nos determinan cuando ya se satisface que estos números no sobrepasen alfa, que estas probabilidades no sobrepasen alfa. Entonces va a ser totalmente equivalente encontrar este valor K de alfa a encontrar este valor R de alfa, y pues justamente como lo anticipábamos, pues este estadístico, bueno, el estadístico que nos va a definir esa transformación tau de la muestra, sí va a ser un estadístico con el que podemos trabajar, en el sentido de que podemos analizar cómo va a ser su distribución. Y bueno, entonces ahora que ya analizamos que estas dos regiones de rechazo son totalmente equivalentes, pues sí, ahora lo único que hay que hacer es ver cómo se va a distribuir esta variable aleatoria, tau, pero ya evaluada en nuestra muestra aleatoria, teniéndolas como un vector aleatorio, ¿no? Para ya poder calcular esta probabilidad y entonces ya poder acotar la probabilidad de error tipo 1. Entonces vamos a, digo, para que sea más fácil de anotarla, vamos a llamar a esa variable, esa transformación de nuestra muestra aleatoria que nos definía esta tau de aquí, vamos a llamarla ya ahora así como un estadístico t, y entonces esta variable aleatoria t es lo que hay que analizar cómo se distribuye. Y lo que uno se puede dar cuenta, que digo, o sea, más que darse cuenta, pues la primera persona que construyó esta prueba de hipótesis, pues seguramente ya tenía en mente que quería que apareciera esta variable, porque ya sabía cómo se distribuye esta variable, ¿no? Porque sí, o sea, la definición de tau no es como que sea muy simple, ¿no? Es esto que tenemos aquí adentro, ¿no? Entonces, no es como que hicieron álgebra a lo menso y de repente dijeron, oye, a ver si esto ahora sí podemos hallar cómo se distribuía. No, más bien, o sea, se fijaron que podían definir que esta variable en particular sí podían hallar cómo se distribuía, y ya vieron cómo lograban que aparecía esta variable ahí, ¿no? Entonces, pues ya que ya tenemos esta variable, vamos a ver qué distribución va a tener. Y lo que podemos darnos cuenta primero es que podemos definir a las siguientes variables aleatorias, ¿no? Aparte de la t, que ya sería nuestro estadístico de la prueba, podemos definir
a, a z como nuestra media muestral menos el valor mu0 dividido entre sigma entre raíz de n. Que sería algo muy similar a una estandarización, solamente que no es como tal la estandarización de x barra. Lo de abajo sí es su desviación estándar, pero no sabemos que mu0 sea su media, ¿no? Si mu0 sí fuera igual a su media, esta sería la estandarización de la variable aleatoria normal x barra. Y podemos definir otra variable aleatoria y que sea la suma desde igual a 1 hasta n de las variables x y de nuestra muestra menos x barra divididas entre sigma y esos términos elevados al cuadrado, ¿no? Que una vez más, lo de aquí dentro también se parece a una estandarización, solo que para que esto fuera una estandarización tendría que ser aquí el valor de mu en lugar del valor de x barra, ¿no? Entonces, no es complicado verificar que t se puede escribir en términos de estas dos variables aleatorias, ¿no? T, si uno se pone a verificarlo, pues va a ser esta variable aleatoria z dividida entre la raíz de esta variable aleatoria y la y adentro de la raíz dividida entre menos 1. Luego lo vamos a escribir, pero vamos a ver que sí, o sea, vamos a analizar lo que sí es verdad. ¿Quién era nuestra t? Pues nuestra t era, lo debía de haber escrito ahí, pero bueno, aquí la tenemos. Nuestra t era raíz de n multiplicada por x barra menos mu0 entre este número de aquí, ¿no? 1 entre n menos 1 por la suma de xy menos x barra al cuadrado. Entonces, esa suma de xy menos x barra al cuadrado aparece aquí, ¿no? Lo que le faltaría sería el 1 entre raíz de n, que es lo que ya aparece aquí, por eso se está dividiendo entre raíz de n. Entonces, al tener 1 entre raíz de n, pues ya tendríamos prácticamente lo que sería la parte de abajo, solo que ahí nos estaría sobrando algo, nos estaría sobrando esta sigma que está aquí adentro dividiendo. Pero si esta sigma la sacamos de la suma, sale como 1 entre sigma cuadrada, porque aquí se le va el cuadrado, y si ya la sacamos luego de la raíz, sale como 1 entre sigma, ¿no? Ya simplemente saldría dividiendo y ahí quedaría, ¿no? Hay una constante ahí dividiendo y vamos a ver que esa constante también se va a poder simplificar porque lo que tendríamos ya en el numerador pues sería esta cantidad de aquí y el raíz de n pues lo podemos pasar hacia arriba multiplicando, ¿no? Y así ya aparecería este raíz de n de aquí y ya ahí quedaría raíz de n multiplicando a x barra menos el valor mu0 tal cual. Y también en el numerador quedaría el número sigma dividiendo, ¿no? Entonces en el numerador queda este número sigma dividiendo y en el denominador cuando saquemos este sigma de aquí y luego lo saquemos de la raíz, también va a quedar ese número sigma dividiendo. Y a pesar de que sigma es un parámetro que no conocemos y que entonces estas dos variables aleatorias que estamos definiendo no serían estadísticos porque sí están dependiendo de parámetros que no conocemos de este sigma, cuando ya hagamos este cociente, se nos van a cancelar las sigmas y ya vamos a obtener el estadístico t, ¿no? Entonces, este estadístico t se puede ver como el cociente de estas dos variables aleatorias, aunque estas variables aleatorias en sí mismas no son estadísticos, pero no nos interesa, ¿no? Porque ya al hacer el cociente, sí ya se convierten en un estadístico porque los parámetros desconocidos se mueren. ¿Y por qué tenemos que verlo de esta forma como, como una, bueno, que sí queda en términos de parámetros desconocidos? Porque entonces si ahora sí ya asumimos la hipótesis, que lo necesitamos hacer para calcular la probabilidad de error tipo 1, si ya asumimos que el verdadero valor de nuestra media es el valor mu0, entonces esta variable aleatoria z, ahora sí ya sería la estandarización de la media muestral, que es una normal, ¿no? Una normal con media mu, que entonces ya sería con media mu0, y con varianza sigma cuadrada entre n, entonces su desviación estándar sería esto de aquí. Entonces al hacer esta operación haríamos su estandarización y entonces esta variable aleatoria z, asumiendo esto de aquí, ya podríamos asegurar que se distribuye normal 0, 1. Mientras que la variable aleatoria y, pues justamente, fíjense, justamente nuestra variable aleatoria y es lo que habíamos platicado que se iba a cumplir para la distribución aquí cuadrada, ¿no? Que si nosotros teníamos n variables aleatorias normales mu sigma cuadrada independientes e idénticamente distribuidas, entonces este número de aquí, que es justamente lo que definimos como nuestra variable aleatoria y ya en nuestra prueba de hipótesis, justamente esa variable aleatoria
va a tener bueno, habíamos platicado que iba a tener una distribución G cuadrada con n-1 grados de libertad. No solamente lo comentamos, obviamente no lo demostramos porque no da tiempo, pero eso es cierto, no se puede demostrar, no es tan complicado. Entonces esta variable aleatoria y tendría esta distribución G cuadrada con parámetro n-1. Y lo que sí no es nada sencillo, la verdad sí no es nada sencillo, de hecho es muy complicado, pero se puede demostrar que si nuestra muestra aleatoria es normal, esta variable aleatoria de aquí, que a final de cuentas lo único aleatorio aquí es x barra, ¿no? Entonces también sería equivalente a hacerlo solamente con x barra, ¿no? Se puede demostrar que cuando tu muestra es normal, la variable aleatoria x barra y la variable aleatoria suma de xy menos x barra al cuadrado, aunque x barra sí aparece aquí, se puede demostrar que cuando la muestra es normal, estas dos variables quedan independientes. Bueno, lo que vendría siendo la prueba más sencilla sería probar que x barra y que la suma de x y menos x barra al cuadrado son independientes y ya lo demás nada más es pues agregarle constantes que no afectan, ¿no? A la aleatoriedad, pero es muy complicado, ¿no? Probar que la media muestral y que la suma de x y menos la media muestral al cuadrado son variables aleatorias independientes cuando la muestra es normal es muy complicado, pero sí se puede hacer, ¿no? Es muy complicado hacerlo para cualquier cantidad de variables aleatorias, ¿no? Para n variables aleatorias. Para hacerlo para 2, para 3, ¿no? Todavía para 4 sí podría llegar a salir, pero así a mano, sin tantos problemas. Pero ya hacerlo para un caso general de n variables aleatorias, sí ya es prácticamente un ejercicio de nivel de posgrado, ¿no? En probabilidad y estadística, pero se puede demostrar. Y entonces, si uno ya tuviera eso, si uno ya sabe eso, ¿no? Aunque no lo sepa demostrar, pero si uno sí ya está convencido de que eso sí se puede demostrar, que estas dos variables van a terminar siendo independientes porque en esencia la media muestral y la variable de aquí sin el sigma van a ser independientes, ¿no? Que es equivalente a que estas dos sean independientes también. Pues entonces lo que tendríamos es que t se puede escribir como una normal estándar dividida por la raíz cuadrada de una g cuadrada dividida entre su parámetro, que justamente era lo que estábamos repasando, ¿no? Que si tienes una normal estándar y una g cuadrada y sabes que esas variables son independientes y entonces consideras la transformación de la normal estándar dividida entre la raíz cuadrada de una g cuadrada dividida por su parámetro, entonces esto va a tener una distribución t de student con parámetro k, donde el parámetro k es el parámetro que tenía la g cuadrada. Entonces, si uno ya sabe estas dos cosas y se da cuenta de todo esto, pues lo que uno ya puede justificar es que entonces de esta forma tendríamos que este estadístico t va a tener una distribución t de student con parámetro n-1. Y entonces, ¿no? Después de toda esa Ileada mezclada con la Odisea, mezclada con la Eneada, ¿no? Que se tiene que hacer para llegar a que ese estadístico se distribuye t de student y que puedes escribir la prueba por cociente de verosimilitudes en términos de un estadístico t de student con n-1 grados de libertad, donde n es el tamaño de la muestra. Obviamente esto solo es válido para muestras de tamaño mayor o igual a 2. Para muestra de tamaño 1 tendrías que hacerlo pues, con otro análisis. Pero bueno, no nos va a interesar una muestra de tamaño 1, ¿no? Entonces, ya uno logra por fin llegar a que aparece esa distribución de manera, pues entre comillas, natural, porque pues sí aparece ahí, pero pues sí está complicado hacer que aparezca. Eh, Lea la región de rechazo, se puede calcular de la siguiente forma, ¿no? Se puede justificar de la siguiente forma. Nada más dejen ver. Ah, sí, está aquí arriba. Entonces, para hacer eso, pues ahora sí, lo que queremos es que la probabilidad, ya estamos asumiendo aquí que la hipótesis es verdadera, ¿no? Entonces queremos la probabilidad de que se rechace, ya asumiendo que la hipótesis sea verdadera para calcular la de error tipo 1. Y entonces lo que queremos es la probabilidad de que pues, nuestra muestra aleatoria caiga en nuestra región de rechazo, de que nuestra hipótesis se rechace. Que ya con la región de rechazo que está en términos de la t de student, nos quedaría de que la probabilidad de que el valor absoluto de nuestra t de student sea mayor o igual que un valor r sub alfa, que es el que queremos hallar. Y entonces esto lo podemos calcular con el complemento, ¿no? Esto es 1 menos la probabilidad de que el valor absoluto de nuestro t de student se quede por debajo del valor r sub alfa que queremos calcular, y esta cantidad
ya vendría siendo nuestra probabilidad de error tipo 1, y entonces lo que queremos hacer es encontrar R sub alfa tal que esta cantidad no sobrepase del nivel de alfa. Entonces esta desigualdad que estamos planteando aquí es equivalente, ocurre si y solo si, ya escribiéndolo, pasando, ¿no? Por ejemplo, esta probabilidad para acá, el alfa para acá, ¿no? Y ya escribiendo esta probabilidad ya en términos solamente de t, ya no del valor absoluto de t, lo que nos va a quedar es que la probabilidad de que t esté entre menos r sub alfa y r sub alfa tiene que ser mayor o igual al número 1 menos alfa. Y entonces esto lo puedes calcular como f de tu estadístico t de student evaluado en r sub alfa, esta sería la función de distribución de la t de student, menos la función de distribución de la t de student evaluada en menos r sub alfa. Pero se puede probar, eso sí no está tan complicado, que la t de student, al igual que la normal estándar, es simétrica con respecto al cero. Y entonces se puede aplicar exactamente el mismo truco que se puede aplicar con la normal estándar y que de hecho lo aplicamos cuando estábamos construyendo la prueba en el caso en el que la varianza era conocida, pero con la normal estándar, de que esta función de distribución evaluada en menos r sub alfa la puedes ver como 1 menos la función de distribución, pero evaluada en r sub alfa, ¿no? Esa es una propiedad de simetría con respecto al cero. Y ya aplicándola, bueno, esta cantidad sigue teniendo que ser mayor o igual a 1 menos alfa. Y entonces, ya aplicando esto, pues aquí nos quedaría este término f de t en r sub alfa sumando dos veces, pero que por este menos y este menos sería más, y entonces se sumaría con este de aquí y aparecería ese término de aquí, ¿no? 2 veces f de t evaluado en r sub alfa, y luego este 1 sí quedaría restando y lo podemos pasar sumando a la derecha y se sumaría con este 1 y nos daría un 2, ¿no? Entonces nos quedaría que esta cantidad, dos veces esa función de distribución evaluada en r sub alfa, tiene que ser mayor o igual a 2 menos alfa, y multiplicando ambos términos de la desigualdad por un medio, obtendríamos que la función de distribución evaluada en r sub alfa tiene que ser mayor o igual a 1 menos alfa medios, ¿no? Que es esto entre 2. Y pues ahora sí, a sacar cuantiles, porque aquí hice un pequeño error, pero ese sí es pequeño, eh, no afecta tanto. Aquí le puse por alguna razón R sub alfa adentro, pero no, ¿no? Si aplicamos la inversa, que ya sería para obtener los cuantiles, pues sí, ¿no? Aplicando la inversa al lado izquierdo, ya se cancelaría con esta de aquí y ya tendríamos que solamente nos queda R sub alfa, que tiene que ser mayor o igual que algo, porque la inversa va a ser creciente también. Y entonces tendría que ser mayor o igual que la inversa aplicada a 1 menos alfa medios, ¿no? Y justamente esa inversa de la función de distribución de la t de student aplicada a 1 menos alfa medios, pues es lo que vendría siendo el cuantil de la distribución de nuestra t de student para que acumule esta probabilidad, 1 menos alfa medios. Y eso en notación usual se denota así, ¿no? El cuantil de una t se pone así como t minúscula, y como la t tiene un parámetro, ¿no? O sea, depende de un parámetro, no como la normal estándar, que ahí siempre son los mismos parámetros. Como la t sí depende de un parámetro, pues le ponemos primero el parámetro que estamos usando, que en este caso es el parámetro n-1, y ya luego le ponemos el nivel de probabilidad que queremos que acumule ese cuantil, que en este caso es 1 menos alfa medios, ¿no? Aquí lo estoy poniendo como definición porque pues esto a final de cuentas solamente es una notación de este número que pues es el cuantil de la distribución t de student con parámetro n-1 a nivel 1 menos alfa medios. Este cuantil, al igual que los de la normal, se puede aproximar, ya hay 87.000 tablas, ¿no? Con las aproximaciones de esos valores, de esos cuantiles para diferentes parámetros enteros, y si no, ya también se puede con softwares estadísticos, ¿no? La verdad, este sí no me consta que en Excel se pueda aproximar, pero supongo que sí, porque también es muy usada la T. Pero bueno, si no se puede en Excel, con R, con Python, ¿no? Prácticamente con cualquier lenguaje de programación va a haber un comando que les aproxime estos cuantiles, ¿no? Y pues ya puedes dar un valor una muy buena aproximación de qué número tiene que ser este cuantil y por lo tanto de qué número va a acotar inferiormente a este R sub alfa. Pero bueno, ya pensando en que nuestra región de rechazo sea lo más amplia posible, pues usualmente pues lo que siempre vamos a terminar haciendo es que se tome el caso de la igualdad, ¿no?
Ya en muchas otras pruebas me puse a explicar por qué, qué tiene sentido la desigualdad que queda y por qué se hace más grande la región cuando se toma la igualdad, ¿no? Pero pues creo que ya explicar todos esos detalles una vez más sería un poquito pérdida de tiempo, pero ustedes pueden verificar, ¿no? Que efectivamente esta desigualdad en el sentido que nos queda sí tiene todo el sentido de acuerdo a cómo era nuestra región de rechazo, y también pueden verificar que efectivamente cuando se toma la igualdad es cuando esa región de rechazo queda lo más amplia posible, y entonces pues ya R sub alfa sería justamente este valor, ¿no? T, el cuantil de la distribución T con parámetro n-1 a nivel 1 menos alfa medios, y de esta forma se rechazaría la hipótesis cuando ocurra lo siguiente, cuando ocurra que el valor absoluto de nuestra observación del estadístico tau, bueno, el estadístico t, que sería tau de nuestra observación, sea mayor o igual a este valor, a este cuantil, y eso ocurre si solo si el valor absoluto, ya le podemos poner valor absoluto todo, ¿no? Para que sea más rápido, ¿no? No solamente esta parte de aquí, si solo si el valor absoluto de tau tiene que ser mayor o igual que, que ese cuantil de ahí, ¿no? Solamente sustituí quién era tau, ¿no? Nada más aquí adentro. Y entonces, si pasamos, bueno, más bien a lo que me lo dije algo muy raro, pero más bien lo que quería decir con lo del valor absoluto era que más bien que solo le afectaría esta parte de aquí, y que como raíz de n es positivo y también raíz de s cuadrada minúscula, ¿no? Ya la observación de nuestra cuasivarianza, ¿no? También es un valor positivo, pues entonces, o bueno, mayor o igual a cero, ya el valor absoluto podríamos solo dejarlo que afecte al x barra menos mu, y ya pasar tanto la raíz de n como la raíz de s cuadrada multiplicando al otro lado, y entonces tendríamos que el valor absoluto de x menos el valor mu cero tendría que ser mayor o igual a S minúscula, ¿no? Ya, digo, aquí ya estoy usando un poquito de notación, ¿no? Porque normalmente defines quién es S cuadrada, ¿no? Pero, pues, ¿quién sería S? Pues ya, pues ya la raíz cuadrada de S cuadrada, ¿no? De lo que definiste como S cuadrada, ¿no? Entonces tendrías tu valor S, ¿no? Ya observado, entre la raíz de n por el cuantil de la t de student correspondiente, ¿no? Con parámetro n-1 a nivel 1 menos alfa medios. Y justamente, ¿no? Aquí les recuerdo quién ya sería ese. Pues ese sería 1 entre n-1 por la suma de xy menos x barra al cuadrado, todos esos términos, y ya luego sacarle raíz cuadrada, ¿no? Lo de adentro es s cuadrada, pues ya ese, hacemos eso, pero raíz cuadrada, ¿no? Eso al final de cuentas ya va a ser un número que vamos a poder calcular cuando tengamos nuestra observación muestral, y justamente este es un estimador de la desviación estándar, ¿no? Lo de adentro, sin la raíz, es un estimador de la varianza, pues ya sacándole raíz, esto sería una estimación de nuestra desviación estándar sigma, ¿no? ¿Y por qué hice todavía este esfuerzo extra de ya dejarlo, no solamente ya directamente como podríamos, que sería así, sino de ya dejarlo en términos de este número, ¿no? El valor absoluto de x barra menos mu, que sea mayor o igual que alguna cosa, pues para que se pueda comparar con el caso en el que nuestra varianza era conocida. Pero bueno, antes de hablar de eso, ya nada más dejamos la conclusión, ¿no? Que sería que entonces nuestra región de rechazo, que ya controla la probabilidad de error tipo 1 a un nivel alfa, van a ser todas nuestras muestras observables tales que el valor absoluto de x barra menos mu cero, o sea, la distancia entre nuestra estimación de la media, que es x barra, y el valor que estamos suponiendo de la media, que es mu cero, sobrepase esta cantidad de aquí. Entonces, aunque nos tardamos como 3 horas literalmente, o bueno, casi 3 horas, ¿no? En hacer toda la justificación, y aún así tuvimos que utilizar cosas que no demostramos y omitir algunos pasos, ¿no? Se llega a una región de rechazo que es muy entendible, que tiene una interpretación muy sensata, y que pues ya no asume que el parámetro sigma cuadrada, que la varianza, sea un valor conocido. Y aquí sí quiero nada más hacer ese hincapié, porque pues en la práctica lo más lógico es que tú no conozcas tu desviación estándar, ¿no? O sea, va a ser muy raro que por alguna razón sí conozcas tu desviación estándar, pero no conozcas a la media, ¿no? Sería como súper extraño que algo así pasara, ¿no? Y en la práctica, por eso se usa tanto esta prueba de hipótesis en lugar de la otra que habíamos construido, porque en la práctica
tienes que estimar ambos parámetros, ¿no? Y al estimar ambos parámetros, pues aparecen todos esos problemas, pero al final la región de rechazo queda de una manera, pues muy simple, ¿no? De manera, de hecho, muy similar a cuando supones que el parámetro sigma sí es conocido, que es lo que analizaríamos ya ahorita. Y bueno, pues si uno se pone a recordar ahora cómo quedaba la región de rechazo en el caso parecido, ¿no? Con la misma distribución normal mu sigma cuadrada y la misma hipótesis mu igual a un valor mu cero, pero cuando la varianza sigma cuadrada era un valor conocido, pues ahí nos quedaba que la reglita era rechazar si la distancia entre la media muestral y el valor mu cero era mayor o igual a sigma entre raíz de n por el cuantil que acumulaba probabilidad de 1 menos alfa medios de una normal estándar. Y cuando ya, después de todo lo que hicimos, pues ya cuando en lugar de que tengas que la varianza es conocida, ya no estás asumiendo esto y estás suponiendo, ¿no?, que la varianza es desconocida, eh, pues te queda una reglita casi igual, ¿no? Te queda rechazar si la distancia entre tu media muestral y tu valor mu cero es que era mayor o igual que en lugar de sigma, que sería como el valor teórico, te queda S, que es una estimación de sigma, ¿no? El raíz de n te queda igual, y en lugar del cuantil que acumula la probabilidad 1 menos alfa medios de una normal estándar, te queda el cuantil que acumula la probabilidad 1 menos alfa medios, pero en lugar de una normal estándar, te queda de una variable aleatoria t de student con parámetro n menos 1. Entonces, pues, ¿cuál es la lógica cuando, en este caso, ¿no? Y en muchos otros casos, ¿no? También por eso lo estoy platicando. Eh, para pasar, ¿no? Si uno ya solamente le interesa la parte práctica, ¿no? Ya no tanto la justificación teórica, que sí es importante hacerlo por lo menos una vez en la vida, ¿no? Pero si uno ya si lo piensa más desde el sentido práctico, pues ¿cuál es la lógica de esta región de rechazo que ya queda en el caso en el que ambos parámetros son desconocidos? Pues la siguiente, ¿no? Si no tenemos el valor de sigma, pues entonces hay que estimar ese valor mediante el valor de S, ¿no? Que les comentaba, es un buen estimador de la desviación estándar, ¿no? O equivalente, ¿no? Equivalentemente S cuadrada es un buen estimador de sigma cuadrada, ¿no? Aquí también lo podrías dejar en términos como raíz de S cuadrada, ¿no? Y aquí como raíz de sigma cuadrada, ¿no? Es lo mismo. Y en lugar de utilizar la distribución normal, pues teóricamente te dice, ya te sale en la teoría, pero es importante hacer la justificación teórica, que en lugar de utilizar la distribución normal se utiliza esta nueva distribución, que es una t de student con parámetro n-1, ¿no? En lugar de una normal estándar, que como les comentaba, es muy parecida la forma que tiene una t a la forma que tiene la normal estándar, pero esta tiene colas más pesadas. Y eso ya en interpretación quiere decir que esta distribución tiene una mayor variabilidad. Entonces tiene todo el sentido porque si, o sea, es prácticamente la misma prueba, solo que en lugar de utilizar un valor que ya conoces, estás estimando ese valor y entonces te obliga la teoría a utilizar una distribución que tenga mayor variabilidad que una normal, pero que sí se parezca a una normal, ¿no? Porque el hecho de que tenga las colas más pesadas, en eso se traduce en que tiene una mayor variabilidad, porque los valores de los extremos son más probables, ¿no? Entonces, pues, lógica sí tiene, ¿no? Lo que es complicadísimo es pues justificar que sí efectivamente este tipo de región sí va a controlar tu error, ¿no? Eso es lo que sí ya se vuelve súper complicado, ¿no? Entonces, una nota ya final, ahora sí ya para por fin acabar esta sesión, es que uno puede justificar ya cuando ya conoce lo que es la convergencia en distribución, que normalmente se estudia en un segundo curso de probabilidad al final, pero, pero bueno, aún así intuitivamente no es tan difícil entender a qué se refiere. Uno puede justificar que si tiene una sucesión de variables aleatorias, no digamos definidas mediante t sub n, que cada una se distribuya t de student con parámetro n, ¿no? Con un parámetro entero, entonces, esa sucesión de variables aleatorias t sub n, cuando n lo haces tender a infinito, converge en distribución, en un sentido de convergencia de valores aleatorios que se llama convergencia en distribución, que es equivalente a la convergencia débil en teoría de la medida. eh, Va a converger esta sucesión de t de students a una variable aleatoria z que tenga una distribución normal 0,1. Digo,
ya en su momento los que todavía no hayan visto estos conceptos los verán en probabilidad, pero o sea, en conceptual, cuando uno habla de convergencia y distribución, justamente a lo que se refiere es que la distribución, la función de distribución o equivalentemente la función de densidad de estas variables aleatorias va a converger a la distribución, a la función de densidad de una variable aleatoria que tenga esta distribución. O sea, ese sentido de convergencia y distribución es como que el sentido de convergencia como que te importa en estadística, porque en estadística te importa más estudiar nada más cómo se comportan las probabilidades, ¿no? Los cálculos de probabilidades, porque solamente usas eso en estadística, ¿no? Cuando ya quieres calcular probabilidades para acotar errores o para encontrar intervalos de confianza, etcétera, pues te interesa solamente cómo se distribuyen las variables aleatorias, entonces por eso esta convergencia en distribución para estadística es perfecta. Hay otro tipo de convergencias más exigentes que ya te hablan del comportamiento o como funciones que tienen las variables aleatorias, pero eso ya son más importantes para otro tipo de materias, como son procesos estocásticos o cosas de ese estilo, ¿no? En estadística, con hablar de cómo se va comportando sintácticamente la distribución, ya uno tiene más que suficiente. Y entonces en ese caso es algo que ya les comentaba, ¿no? Se puede, pero visto desde la teoría sería justamente demostrar esto, ¿no? Esta convergencia en distribución, pero ya en concepto lo que quiere decir es que entre más grande sea el parámetro de nuestra t-student, más se va a parecer hacer cálculos de probabilidades con la distribución t-student a hacer cálculos de probabilidades con una distribución normal estándar, ¿no? Y entonces, si hacer cálculos de probabilidades, pues se va a terminar, ¿no? Ya haciendo como una normal estándar cuando n es infinito, pues eso en particular implica que el cuantil, ¿no? Que depende de hacer ese tipo de cálculos de probabilidades, ¿no? Ese número. El cuantil de la distribución t de student n-1 o n, o sea, da lo mismo hacer que n-1 se vaya a infinito a que n se vaya a infinito. Y ya porque aquí le pongo n-1, porque es el cuantil que nos apareció a nosotros, ¿no? El cuantil de la distribución t de student con parámetro n-1, si hacemos que n tiende a infinito, que en nuestro contexto querría decir, si hacemos que el tamaño de nuestra muestra tiende a infinito, pues entonces esto va a tender al valor al cuantil, ¿no? Al valor del cuantil igual, a la misma nivel de probabilidad, 1 menos alfa medios, pero ya no de una distribución t de student, sino de una distribución normal estándar. Entonces, ¿eso cómo se interpreta en la práctica? Que si n, o sea, nuestro tamaño de muestra, si nuestro tamaño de muestra es muy grande, que ese muy grande pues ya es totalmente subjetivo, ¿no? Pero si nuestro tamaño de muestra es muy grande, entonces nuestro cuantil de esa t de student con el parámetro n-1 va a ser muy similar su valor al valor del cuantil de una normal estándar. Entonces, pues eso ya que quiere decir que si su tamaño de muestra es muy grande, pues casi en lugar de usar esta región de rechazo, pues ya directamente puedes usar esta. Solamente que en lugar de tomar el valor sigma como algo conocido porque no lo conoces, tienes que estimarlo, ¿no? Entonces, pues en la práctica, pues ya muchísima gente ya se pasa por el arco de triunfo que existe la TED Student y ya directamente utilizan la normal. Y sí tiene cierta justificación, ¿no? El problema es que, pues para algunos el tamaño de muestra puede ser de 10.000, ¿no? Que sea un tamaño de muestra grande, ¿no? Y para otros el tamaño de muestra grande según ellos es 30, ¿no? Entonces, pues ya depende mucho del nivel de precisión que se esté buscando, pues a partir de qué punto ya vas a considerar que tu tamaño de muestra es grande, ¿no? Pero sí, si es un tamaño de muestra que pues, sí es lo suficientemente grande, sí se puedes ignorar el hecho de que esto sea una TED Student y directamente pues ya hacer tu prueba de hipótesis utilizando los cuantiles de una normal estándar.